porque me lleno de gozo. Canto, canto, canto porque me lleno de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. En la última cena, el maestro dijo a sus discípulos: les aseguro que si piden algo al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así la alegría será perfecta. Les he hablado en lenguaje figurado, pero llegará el momento en que ya no les hablaré en figuras, sino que les hablaré del Padre claramente. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 23b al 28. La oración. Cuando se trata de hablar de la oración y de la comunicación con Dios, se trata es de comunión de amor con el Padre a través de Jesucristo. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea perfecto, dice la Santa Biblia. Cuando oramos, así cuando celebramos los sacramentos, nos unimos a Cristo, y cuando alabamos a Dios, nuestra voz se une a la de Cristo, que es la actitud de alabanza, y cuando le pedimos a Dios por nosotros mismos y por la intercesión, nuestra petición no va al Padre sola, sino que une a Jesucristo. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 15 de mayo, año 2021. Aleluya, aleluya, aleluya. Ubicados en ese capítulo 16, a partir del verso 23, la oración de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que él enseña en la petición de la oración? O podríamos preguntarnos qué es lo que debemos pedir. ¿Qué clase de oración necesitamos para comunicarnos con Dios? ¿Cuál debe ser ese modelo de la oración? Y aparece la primera respuesta del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, donde ve la oración como un sistema de comunión con Dios, de relación perfecta con Jesús de Nazaret, de algo que es importante saber, que Él escucha la oración, que todas las oraciones siempre son escuchadas por Jesús de Nazaret, que no hay ni una oración que no sea escuchada por Él, así como Él le manifiesta a los seguidores que si piden algo en el nombre de Él siempre lo concederá. ¿Qué es lo que debemos pedir? Y si debemos pedir algo, que sea en nombre de Jesús de Nazaret y que sea algo de acuerdo a la voluntad misma de Dios, que se haga siempre la voluntad de Dios en un sistema de oración personal. Cuando uno lee detenidamente el Evangelio en la Santa Biblia, se da cuenta que hay una buena cantidad de momentos en que Jesús de Nazaret escucha la oración. Y hay una buena cantidad de modelos de enfermedades, sentimientos, personas, preguntas, momentos de silencio, personajes que simplemente aparecen allí. Pero esa oración se convierte en vida, se convierte en gracia, se convierte en sanación, se convierte en vida de iglesia. La oración es básica, es fundamental y es definitiva. La oración va a ser escuchada por Jesús de Nazaret y tiene una buena cantidad de signos a través del poder que se anticipa ante la muerte y la resurrección del Maestro. Por ejemplo, Jesús escucha la fe, la oración de fe, cuando la expresan las palabras de las personas, cuando prácticamente las dicen con palabras expresas. Por ejemplo, una persona
que tiene lepra, tengo lepra, Señor. ¿Qué quiere que haga por usted? No es que tengo lepra, lo está expresando, lo está diciendo, tiene una enfermedad. La curación a través de la oración de otra persona, por ejemplo, la hija de Cairo, capítulo 5, Evangelio de San Marcos. Por ejemplo, el caso de la mujer cananea, el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. El caso del buen ladrón que acompaña allí en el último momento de la cruz, capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. O una oración que también se comporta como en el silencio. Hay alguien que lleva a un paralítico, hay varias personas que lo llevan en una camilla, hay personas que se hacen sentir y les interesa que Jesús se dé cuenta que allí hay un paralítico, pero están en silencio, llevan una camilla, están con el enfermo. La oración de una mujer que sufre flujos desde hacía cantidad de años, el caso de la hemorroísa en la Biblia, capítulo 5 de San Marcos, que toca como el borde de su manto, como que tiene lágrimas y el perfume de una pecadora, por ejemplo, capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Entonces, hay una buena cantidad de maneras de entender la oración y de entender la oración como la enseña Jesús de Nazaret en la Sagrada Escritura. Pidan en mi nombre, y como que lanza la primera condición para que la oración siempre sea una oración que sea efectiva, que la oración sea supremamente sagaz, sea lanzada directamente a Jesús de Nazaret para pedirle al Señor esa gracia como tan especial. Y esa gracia especial de que la oración sea escuchada directamente por Él. Qué bueno aparecer y entender y sentir en el campo de la oración la importancia que tiene que ver en la relación con Dios y en la relación con Jesús. Dice, para que sea escuchada, esa oración tiene una relación de comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Una oración que se lanza y permite estar en una relación perfectamente con Dios. Una oración que decía San Agustín de Hipona, que la resumía como en 3 dimensiones: orar por las personas, orar entre nosotros y orar en comunión para entrar en comunión con Dios. El Padre Nuestro es una oración de esas bien célebres enseñadas por Jesús de Nazaret. Cuando quieran orar, digan Padre Nuestro, como para querer entender que la oración va en comunión con la acción. La oración tiene relación con la contemplación. La oración tiene una relación muy buena con el silencio, con la meditación profunda. La oración hace parte de la vida de la persona, que es la disponibilidad para entrar en comunión con Dios. Qué bueno que el Maestro nos enseñe ese camino de la oración, y ese camino de la oración que se hace fundamental para la vida de la fe. ¿Cómo se sostiene la fe con la oración? ¿Cómo se sostiene la iglesia con la oración? ¿Cómo se sostiene una vocación con la oración? ¿Cómo se sostiene una familia con la oración? Luego, la oración ocupa un espacio especial en la vida y se convierte en comunión verdaderamente con Dios. Aleluya, aleluya. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Canto, 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 porque